Pray together. Vamos a orar. Father, we just Padre, sang my prayer. acabamos de cantar sobre la oración, sobre la gracia y la misericordia en un río poderoso. Que ese río poderoso fluya incesantemente desde lo alto. Que todo esto, que sea guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu, que sea, Señor, tú hablando a nosotros a través de este hombre, que aunque muerto, todavía habla a nosotros. Y que, como su propio ministerio, que la gente testifique, que les guíe a un sentido más grande de la grandeza de Dios. Antes, mejor, más que antes. Oh Señor, haz esto nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén. Algunas veces solamente leer algunas oraciones pueden cambiar tu vida. Es parte del romance de leer. Usted lee algunas páginas y de repente Dios capta tu atención y te remueve y te mueve. Todavía recuerdo cuando yo estaba donde me estaba sentando, todavía recuerdo el color, el azul, el del libro azul de Efesios capítulo 3. No recuerdo el color de las alfombras ni nada. Usted sabe que usted es especial cuando la gente habla sobre la esplenda. Esplendor de Cristo. Así es que estaba leyendo aquí sobre Martin Lloyd Jones, su exposición sobre Efesios, sobre las riquezas insondables de Cristo. Y salté su prefacio, pero por lo general yo salto el prefacio, pero en este caso yo sí leí el prefacio. En este sermón de 1956, pero lo publicó en 1979. Así es que a los 79 años de edad, 2 años antes de que muriera, él mira a la iglesia de su día y ofrece un diagnóstico. Esto es lo que yo veo. Este es el problema, el mayor problema en la iglesia de hoy. Si se me preguntara cuál es el problema mayor entre los creyentes en el día de hoy, aún entre aquellos que son evangélicos, yo diría que es nuestra falta de espiritualidad y falta del conocimiento verdadero de Dios. Miren lo que él dice. La falta aquí es la falta de experiencia en la espiritualidad y la de verdadero conocimiento. Necesitamos esas dos cosas. Ese es el gran problema hoy. Y luego mira al apóstol Pablo y dice que no siempre ha sido un problema. Él dice, ningún hombre tiene un entendimiento teológico que el apóstol Pablo. Pero a la misma vez, ninguno tiene una experiencia, un conocimiento experimental más profundo que el apóstol Pablo. Dios ha casado esas dos cosas en la vida de Pablo para que sepa doctrina y experiencia juntos. El gran problema de la iglesia es que se ha divorciado la doctrina y la experiencia, la separación entre la luz y el calor. Y esto es lo que él dice. Yo cito, no hay nada que yo sepa que sea poco menos escritural y más peligroso al alma que dividir la doctrina y la vida. Hay algunas personas superficiales que dicen, yo no puedo molestarme con la doctrina, no tengo el tiempo, soy un hombre ocupado, yo no tengo el tiempo para leer los libros y tal vez no tengo la aptitud, soy un hombre práctico, yo creo en vivir la vida cristiana, que sea otros los que se interesen en doctrina y en la vida. Ahora, no hay nada que cada epístola del Nuevo Testamento condene más que esto.
Miren lo que él dice. Si usted mira las epístolas del Nuevo Testamento y donde estas iglesias en su vida han ido, y Pablo viene y les dice, ¿no saben? ¿No sabéis? Lo cual significa que si ustedes supieran esto, no harían esto. Es el divorcio entre estas cosas, es el problema. Lloyd Jones dice, no hay uso en decir, no estamos interesados en la doctrina, estamos considerados en la vida. Si tu doctrina es equivocada, tu vida también estará equivocada. El contenido de nuestra doctrina determina la conducta de nuestra vida. Nuestra vida siempre es heraldo de lo que creemos, de lo que pensamos. Y por eso, mientras él mira la doctrina y la vida que están divorciadas, piense sobre el peligro. Es tan poco escritural, tan peligroso para nosotros. Imagínense, la vida cristiana es como un avión que tiene que volar entre dos montañas mortales, ismos. Usted tiene intelectualismo y tiene emocionalismo o sensacionalismo. Y usted tiene las dos alas del avión, la doctrina y vida y experiencias, luz y calor. No hace sentido que usted argumente sobre cuál de las alas necesitamos, porque si todo lo que usted tiene es emoción o si todo lo que usted tiene es doctrina, usted de todos modos el avión se va a caer hacia el intelectualismo. Si usted no tiene doctrina, entonces se va a caer como avión en el emocionalismo, en el sensacionalismo. Usted tiene que tener ambas alas del avión para que florezca el cristianismo. Y de hecho, esto podría sorprenderle. Él dice, la manera en que usted sabe que usted es seguro de que está volando de la manera correcta es cuando ambas direcciones le critican. Siempre y cuando sea criticado por ambos lados, si alguien me está diciendo, tú no eres nada más que un intelectual, solamente predicando doctrina, o si alguien le dice, solamente eres más que un carismático, entonces estoy feliz. Pero si dejo de escuchar de un lado o del otro, entonces necesito otra vez mirar el fundamento. Oraba esta mañana mientras Francis estaba hablando. Señor, tú sabes lo que los santos necesitan. Y esto fue lo que recibí. Tal vez hay algunos de ustedes aquí que es lo que necesitan escuchar más. Porque cuando viene la crítica y tal vez usted está viviendo más, persiguiendo más la ausencia de conflictos que la presencia del Espíritu. Y de alguna manera, usted está viviendo por evitar la crítica. Y estoy hablando con las esposas de pastores también, las mujeres que están aquí. Me alegro tanto que estén aquí, me alegro de que sean parte de esto. Y muchas veces, especialmente las esposas de los pastores dirían, ¿cómo usted trata con la crítica cuando están criticando a tu esposo? ¿Cómo manejas eso? Y esto es diciendo, tal vez el Señor está proveyendo providencia para que te mantengas en balance, ayudándote a permanecer. Y por definición, la gente siempre va a criticar. Y él no tenía temor de esto. Él se preocupó más por la fidelidad que lo que se preocupó por la validación de otros. Entonces, ¿qué necesitamos hoy? Él peleó para que se mantuviese coaccionado la palabra de Dios y el Espíritu. Ambos deben ir juntos. ¿Para qué usted quiere calor o las palabra o espíritu por separado? Miren lo que dice Lloyd Jones. Cito, ¿qué era que volteó el hombre? ¿Era solamente enseñanza teológica? ¿Era solamente mera enunciación de la doctrina correcta? No,
por encima de eso, es una demostración poderosa del Espíritu y el poder. ¿Cómo esa gente voltearon el mundo? La respuesta es que está en el libro de los Hechos. Tenemos un relato de un avivamiento en la que el Espíritu se derramó, que no podía suceder de otra manera. Cómo estas iglesias existieron era sencillamente de que los apóstoles enseñaron doctrina correcta, por supuesto que no, es la demostración del Espíritu en poder que era acompañada por la doctrina correcta. La correcta doctrina puede guiar a la iglesia a que muera. Usted puede tener una iglesia ortodoxa, pero la misma de ser inútil. Por encima de eso, de todo esto, era la demostración, esta unción, esta autoridad, este derramamiento del Espíritu, del poder del Espíritu, que es la única explicación de las cosas sorprendentes que sucedieron. Algunas veces el intelecto juega en todo esto, como Francis Chan le llama a nuestros amigos inteligentes. Y piense por un momento, tome un inventario de todo lo que los discípulos tenían antes del Pentecostés. Ellos estaban con Jesús en persona y vieron sus milagros, sus enseñanzas. Ya tenían alguna práctica en el ministerio cuando Dios los envió para sanar y predicar. Aún testificaron. Fueron testigos oculares de su muerte y su resurrección. Y aún más, también Dios le había abierto sus mentes para que le vieran a través de todos los profetas y sus escritos. Y por lo tanto, cuán sorprendente es que Jesús dice, esperen. Ustedes no están listos. Ustedes no tienen lo que se necesita, lo que se requiere. Como dice Martin Lloyd-Jones, usted hubiese pensado que estos hombres estaban en una posición perfecta para salir a predicar, pero de acuerdo a nuestra enseñanza del Señor, no lo estaban. Parece que tenían todo el conocimiento necesario, pero ese conocimiento no era suficiente. Algo adicional se necesitaba. Y la analogía es vital, pero deben ser, para ser testigos efectivos, necesitan este poder, esta unción, la demostración del Espíritu. Y si esto era necesario para que estos hombres tuvieran todo esto, ¿cuánto más es necesario para que nosotros, que también tratan de predicar estas cosas también? ¿Puede usted sentir esto? Y esta es la historia de su vida. Él peleó para que la palabra y el Espíritu se mantuviesen justos en los días en los que el Señor Jesucristo y en aquellos tiempos trataban de separarlos. Él creía que debían permanecer juntos. Lo que quiero hacer es que quiero ver a su vida primero y mostrar eso en color viviente y luego tener un par de lecciones de su vida. Originalmente que si Lloyd-Jones fuera a hablar con nosotros y él tuviera que encargarse de todas las plenarias, ¿qué él tendría que decir? Sería muy largo. Yo no creo que tendríamos suficiente tiempo para eso, pero lo resumí en dos cosas. Las dos cosas que mayormente definían a Martin Lloyd-Jones era la predicación y la oración en el poder del Espíritu. El encomendarse al poder del Espíritu. Así es que comencemos con su vida. En la historia de Martin Lloyd-Jones suena como un escrito de Hollywood. La fama y la fortuna para tener una profesión médica lucrativa. Sin embargo, en Gales tenía un lugar humilde. Dios pintando en brillantes colores sobre el poder del Espíritu. Y la mejor manera de estructurar la vida de Lloyd-Jones es poner en diferentes movimientos. Las primeras tres sería el viaje desde Gales a Londres y de Londres a Gales y de Gales de regreso a Londres. Y el próximo viaje sería desde Londres hacia el resto del mundo, el mundo más amplio que el ministerio. Y luego el quinto
viaje sería desde Londres hacia los cielos, hacia la gloria. Así es que comencemos con el viaje número 1. Desde Gales a Londres, descubre desde el 1989 hasta que tenía 25 años de edad. La historia comienza en Gales del Sur, donde nació el 20 de diciembre de 1819. Sus padres tuvieron 3 hijos. David, Martin, Harold, y Harold tenía 2 años, Vincent era 2 años. Harold nació cuando tenía 20 años de edad, así es que Lloyd Jones tenía 18 años cuando su hermano Harold murió por causa de la influenza española, donde 20 millones murieron en todo el mundo. Así es que las lágrimas tocaron a Lloyd Jones. Entonces, su padre Henry también tenía un mercado, una tienda. Era también en Gales del Sur un conferencista inglés. Y regresaron otra vez a Gales del Sur, a una pequeña villa llamada Lengator. Su vida era normal hasta que a la edad de 10 le gustaban las vacaciones y pasar las vacaciones con sus abuelos, pero a la edad de 10 años fue cuando él fue convencido. Un hacendado llegó hacia la tienda de su papá el 19 de enero de 1910, cuando él tenía 10 años, y comenzaron a hablar y comenzaron a fumar tabaco y las cenizas caían en la alfombra. Y cuando todo el mundo, al otro día que todo el mundo estaba durmiendo, él tuvo que rescatar a su padre y toda la casa, y la tienda también se quemó por completo, y había también un artefacto de oro que se derritió y se convirtió en una masa de oro. Esto realmente sacudió a la familia Joyce, pero estos problemas financieros que tuvieron luego de esto realmente no prohibieron que él tuviera un rostro feliz. Y todo esto llevaron y empujaron a Martin a hacer un mayor esfuerzo en su vida escolar. Una vez estaba jugando y un estudiante lo vio y lo llamó a un lado y trató de darle guía para su futuro. Él puso su mente a trabajar y entonces allí, como su hermano logró una beca. Martin sabía que su situación financiera significaba que si no lograba esa beca, no habría más educación. Así es que se encomendó a los estudios, y entonces en 1911 estuvo en segundo lugar y aún logró una calificación por encima de su hermano. Pero más que la devastación que vino en 1910, en 1914 tuvieron que declararse en bancarrota, y su situación financiera fue expuesta en la comunidad pública, y todos los bienes de la casa fueron subastados y tuvieron que salir para buscar trabajo en otro lugar. Pero en julio de 1914, cuando Martin tenía 14 años, su papá tomó una nave para trabajar en Londres, y el 3 de agosto, entonces Martin, allí en Londres, los británicos habían declarado guerra a los alemanes en el próximo día, en la Guerra Mundial número 1. La familia se reunió en Londres, y en octubre de ese año el negocio fue exitosamente vendido y las deudas fueron pagadas, y
Martin and Vincent pudieron ir a la escuela de graduandos y en verano de 1916, cuando tenía 16 años de edad, pasó las 7 materias y ganó distinción en 5 de ellas. Así es que aplicó a la escuela médica más prestigiosa de Londres, llamada Barts, y fue aceptado a la inusual edad de 16 años de edad. Martin era un estudiante sobresaliente allí, y en particular su habilidad de diagnóstica para captar la atención hacia uno de los miembros de la facultad más distinguidos, que era en una posición real. Aún Martin Lois una vez hizo el diagnóstico de que él podía poner una mantilla en el mismo abdomen de un paciente, y estaba tan impresionado que invitó a Martin aún antes de que los resultados del examen que tomó fueran conocidos. Entonces pasó a ser asistente en una clínica, y esto también fue providencial, porque uno de los deberes más importantes de Martin era que él repasaba las notas de Horder y en profundidad, y Horder y Martin Lloyd Jones estaba impactado por toda la cantidad de condiciones de las cuales miembros del gabinete y de la familia real tenían. Ellos entendían que sus problemas eran mucho más profundos que lo médico. Decían que su problema principal, su enfermedad principal era la vacuidad moral. Y como dices, Horder's, el diagnóstico de Horder era como el valle de huesos secos, como lo dice el profeta Ezequiel. Él vio la pobreza de todo esto, la desesperanza de todo esto. Cuando tenía 23 años, logró el alto honor en la Universidad de Londres. Recibió becas sobre recursos, sobre investigaciones, y también estudió sobre formas raras de enfermedades. A los 25 años de edad llegó al tope de su profesión. Fue miembro del cuerpo de la universidad, y solo la crema de la sociedad podía asimilar esto. Y Thomas Horder entonces llegó a la alta sociedad, a impactar la alta sociedad, y llegó a hacer alumbramiento para ver la debilidad y la celosidad que tenían aquel círculo en Londres. Entonces venimos a su segundo viaje. Ya fuimos de Gales a Londres, ahora desde Londres de regreso a Gales. Dejó la medicina y pasó al ministerio. Pero primero, algo pasó. Él comenzó a asistir a la capilla de Westminster, donde también llegó a ser pastor. Había un ministro allí llamado John Hutton, y había un poder espiritual en la predicación de este hombre que había arrestado su alma. Tal vez por primera vez, el sorprendente parte de Dios que cambia vidas también lo impactó a él, y nunca había experimentado esto. Y esto es la manera en que él describe su conversión. Por muchos años yo pensé que yo era creyente. De hecho, yo no lo era. Era solamente más tarde cuando me di cuenta de que nunca había sido creyente y pasé a ser uno. Lo que yo necesitaba era una predicación que me convenciera de pecado, pero nunca escuché sobre esto. La predicación que teníamos siempre estaba basada en la asunción de que éramos todos creyentes. De hecho, él dijo, cuando se le pidió que se uniera a la iglesia y tuvo que ir por ese proceso, él nunca le preguntaron si era creyente. La única pregunta que le hicieron fue cuál era el nombre del río que los discípulos y Jesús tuvieron que cruzar después del Getsemaní, y él no sabía. Y entonces dijo que era el Kindred, y se equivocó, y aún así le dieron acceso.
lo aprobaron. Se asumía que todos eran creyentes. En ese mismo periodo, Martin Lloyd-Jones estaba impactado al ver la condición moral en ambos extremos de la sociedad Londres, los pobres, y también vio la borrachera y la inmoralidad entre el pueblo, y aún en la élite social vio la corrupción y la corrupción sexual aún entre ellos, todos en la oscuridad. El 70% de estos problemas que Horder estaba tratando revelaban que nada más estaba más equivocado en ello que la situación moral. Martín estaba preocupado porque que no solamente necesitaban de salud médica, sino también salud espiritual. La medicina no podía realmente resolver la verdadera enfermedad. Solo el Evangelio tiene el poder de cambiar hasta el meollo a las personas. Cuando tenía 25 años y cuando tenía 26 años de Dios, él comenzó a afanarse a lo que luego él fue llamado al ministerio. Él perdió 20 libras mientras se afanaba con este sentimiento. Era tan importante para él. Tenía que venir de Dios. No era solamente él se iba a apresurar a entrar. En junio de 1926, él estaba convencido de que Dios lo había llamado a predicar el Evangelio. Hay otro momento que sucedió de junio de 1926. Él le propuso matrimonio a la mujer de sus sueños, y en 1926 él experimentó las tres cosas más estresantes que usted puede tener. Se mudó y también cambió de trabajo. Desde el salón del movimiento de Belém, y era conocido entre los metodistas calvinistas ricos. Y lo que sucedió es que esto era una área pobre, decimada por la borrachera. Y lo que Lloyd-Jones hizo fue que él llegó, y mientras la gente estaba tratando desesperadamente de edificar la iglesia a través de hombres modernos, y que estaban tratando de atraer los hombres modernos o música más moderna, y Lloyd-Jones dijo, eso no es lo que necesitan. Cristo es la única atracción de la iglesia. No necesitamos más drama, más música moderna, ni nada de eso. La plataforma en la que tenían para el drama, ustedes no la necesitan. Dijo, ¿y qué vamos a hacer con esto? Úsenlo como madera para calentar la iglesia en fogata. No lo necesitamos más. Él creía en la palabra y en la oración, y el encomendarse a sí mismo entre las enseñanzas apostólicas de solamente conocer a Cristo y a este crucificado. Y sin el Espíritu nada sucedería. Al principio parecía que nada iba a suceder, hasta que las conversiones comenzaron a suceder. El poder que cambia vidas del Evangelio estaba ya frente a ellos, donde la gente pensaba que nadie podía ser salvado. Era una persona que algunas veces se enojaba tanto que una vez cortó a su propio perro en pedazos. Y allí está él predicando el Evangelio, y ya totalmente cambiado y salvado. Y cuando un medium espiritista vio a toda esta gente viniendo y dice, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué tanta gente está viniendo a escucharle? Y él en ese mismo momento fue arrestado con el sentido de poder. Esto es algo diferente. Esto es un poder limpio. Escuchó esta pitonisa el Evangelio y fue salvada. A través del curso de la próxima década, la gente promediaba entre 300 y 400 personas se convirtieron. No era asunto de que en Seinfeld tenían un mejor programa para niños o mejor música. Eran gente que no tenían parte en la iglesia de ningún modo, y solamente llegaron y Dios los salva
por el poder del Espíritu. De manera que la borrachera en aquellos tiempos, y la gente decía, tal vez podríamos comenzar a pasar leyes en los lobbies, y decían, no, lo que necesitan es el Evangelio. ¿Y qué pasó? Es que la gente estaban dejando y abandonando la borrachera. Ya Dios los salvó, ya no necesitaban botellas de whisky, y le traían las botellas vacías y decían, ya no necesitamos estas botellas. Los vendedores de whisky testificando elocuentemente sobre el poder del Evangelio, que hacía lo que ninguna otra cosa podía hacer. Ese es el Espíritu Santo. Él luego dice, es el toque de un avivamiento sucediendo. Así es que él comenzó a experimentar luego de 11 años de ministerio al fallo en su voz. No podía continuar sus sermones. Luego entendió que eso tenía que ver con una situación con la producción de sus cuerdas vocales, y así es que eso le hizo renunciar de la escuela. No sabía qué era lo próximo. Él sencillamente pensaba que era Dios cerrando una puerta, pero para que Dios abriera otra. Así es que se detuvo. Y al próximo día, él recibió una carta del doctor Campbell Morgan. El ministerio de Westminster, la capilla Westminster, le invitó a predicar por 6 meses allí. Entendía que fue la providencia de Dios. Eso fue en 1938, y la familia de Lloyd Jones se mudó a Londres. Recuerden que este es el viaje número 3. Primero estaba de Gales a Londres, luego de Londres nuevamente regresa a Gales para ser ministro del Evangelio, y luego ahora regresa nuevamente a Londres, a la misma iglesia donde él fue salvado. Lo que sucede aquí es que él comienza a considerar su tiempo como un arreglo temporal en Westminster, de manera que esto fue en los próximos 30 años de su vida, hasta el 1960. Él esperaba regresar a Gales. Él quería escuchar que le llamaran nuevamente, ser el administrador de la Universidad Teológica en Gales, pero él tenía esta cosmovisión de la providencia de Dios. Dios quiere que tal vez me quede aquí en Westminster. Así es que en 1939 aceptó la posición como pastor asociado en Westminster. Recuerde, la última vez que se movió de Gales a Londres, entonces comenzó la Primera Guerra Mundial. Adivine lo que sucedió ahora. Comienza la Segunda Guerra Mundial. Pocos meses luego de aceptar el pastorado, en septiembre de 1939, la Segunda Guerra Mundial comenzó. Durante la guerra, el número de las personas en la capilla fueron desde 2,000 a 150,000. Las ofrendas de los domingos ya no podían pagar por los gastos del ministerio que Campbell Morgan y Martin Lloyd Jones podían vivir. Entonces su salario fue drásticamente reducido, y nunca entendió que eso fue un error. Lo que sucedió es que mientras se enfrentaba la misma presión en Westminster, que también experimentó en Gales, se preguntaba cómo estos servicios, cómo la palabra y la oración podían atraer hombres modernos de una manera suficiente. Y lo que sucedía allí en la capilla de Westminster, se preguntaban, ¿no necesitamos un coro y órgano? Y esto realmente lo desafiaba, pero decía, lo que necesitamos es la palabra y el Espíritu. Y los resultados fue que comenzó a predicar el Evangelio, y eventualmente la primera galería abrió nuevamente en 1948, la segunda galería abrió en 1951, y la iglesia entonces estuvo llena otra vez. Esta es la validación de su visión del ministerio. Recuerda que en aquellos días era en el poder de la carne que la gente pensaba, que decía, bueno, ya los hombres modernos no vienen a la iglesia, necesitamos atraerlos, necesitamos captar la atención del mundo, tomar el mundo seriamente. Y la solución en aquellos días era el movimiento ecuménico. Lo que necesitamos hacer es tener este fronte impresionante para que vean lo unido que estamos, para que el mundo nos tome seriamente.
por ver el número de la iglesia. No podemos ignorar más. Miren cuán grandes somos. Y Lloyd Jones dijo, ese es el poder de la carne. Eso no es real. Usted no tiene que minimizar la doctrina y negar la fe. A cualquiera que profese ser cristiano, lo aceptamos. No importa que sea católica. Él decía, no, eso no va a ser bendecido por el Señor porque ustedes van al común denominador más bajo y ya no creen en el poder del Espíritu. De hecho, él consideró el movimiento económico y la presión para unirles como una no creer en el poder del Espíritu. Cesaron de creer en el Espíritu Santo. Él dijo, el problema con la iglesia es que ha perdido la confianza en la verdad de la Escritura. Han perdido confianza en la predicación. Ya no creen en el Espíritu Santo. Él vio esto como un valle de huesos secos. ¿Y cuál es la solución para esto? ¿Qué vamos a hacer cuando usted vea esta mortalidad? Es como, ¿qué es lo que va a hacer el movimiento económico? No más que hoy. ¿Qué presión usted siente? ¿Cómo vamos a permitir que venga más gente? Era el valle de huesos secos que tal vez pensarían que es como traer a Starbucks al santuario. Que realmente permitiría la diferencia. Para Lloyd Jones era otra vez la palabra y el Espíritu. No creer en el poder de la carne. Y así lo hizo. R.C. Sproul, mirando a Lloyd Jones, decía, Lloyd Jones era en el siglo XX lo que fue Charles Spurgeon en el siglo XIX para Inglaterra. La teología liberal que venía alrededor de los días de Spurgeon. Necesitamos servir a los hombres modernos. Y Spurgeon decía, no podemos perder la sana doctrina. Lo mismo sucedió otra vez con Lloyd Jones. Ahora, a este punto, en 1916, en 1968, de repente se retira. Recuerde, este es el viaje número 4. Él estaba en Londres y entonces va a expandir su ministerio y descubrió que tenía cáncer del colon. Nadie lo sabía y la última vez que predicó un mensaje en Londres fue el 1 de marzo de 1968. Luego de tener una cirugía exitosa, aún así anunció su retiro. La gente no quería que yo me retirara y ahora tendré que hacerlo. Sin embargo, su ministerio fue mucho más allá. Comenzó a editar sus sermones, pero nunca escribió un libro hasta este punto. Entonces comenzó a editarlos para publicarlos y aceptó invitaciones para predicar aquí y allá. Un viaje notable fue cuando fue a Estados Unidos, al seminario Westminster, y entonces compartió 16 conferencias y entonces comenzó llegó a hacer un libro y predicó su último sermón a la edad de 80 años. Y ahora tenemos el viaje número 5, cuando él va desde Londres hacia los cielos. 2 días antes de su muerte, Lloyd Jones escribió una nota con mano temblante a sus esposa y sus hijos, diciéndole, no oren por mi sanidad, no me mantengan. Eso fue una frase especial. No le llamen cielo, llámenle gloria. Su hija mayor, Elizabeth, decía, la gloria de Dios es el hilo de oro en la cumbre de su ministerio. Era tan esencialmente parte de él. La gloria de Dios hacía la salvación tan grande. Pensar en un Dios tan grandioso que descendió a salvarnos era su característica principal. Y su hija decía, lo voy a extrañar tanto. No podía comprender cómo el Dios Altísimo podía venir a salvarnos. En su funeral le pidieron, yo quisiera al predicador, queremos que hable sobre el amor de Dios, Bill Hines. Y él dijo, ok, voy a hacer eso. Luego decía, yo quiero que ustedes recuerden esto. Una cosa, yo
Yo soy solo un pecador perdonado. No soy más que eso. No lo olviden. Era como que el cuerpo se desgastaba, pero el espíritu está diciendo solamente Jesús, que todo el mundo lo sepa, que no se trate de mí, es sobre Jesús. El día en que partió a los cielos en 1981, exactamente 13 años de que predicó su último sermón en Westminster, su cadáver fue llevado de Londres a Gales por última vez y allí entonces lo enterraron y él escogió aquel lugar es porque la mayoría de su familia allí fueron enterrados. Y en su tumba había, en su epitafio, un mensaje que resumía todo su ministerio. Era lo mismo cuando predicó su primer sermón 56 años antes. Martin Lloyd Jones, 1898 a 1981. Se esmeró en determinar que usted no supiese ninguna otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Aquí tenemos a un predicador, pero él era mucho más. ¿Cuáles son las cosas que me ministran tanto? Es la descripción de sus días cuando estaba moribundo, cuando lo visitaron y trataron de estimular. Y él estaba tan enfermo que le tomaba una inmensidad llegar desde la silla hacia su cama y entonces se deprimían viendo. Usted era el predicador poderoso y ahora es penoso, es difícil de ver. ¿Cómo es posible? ¿Podría usted estimularse aún muriendo? Y él citaba a Lucas 10 y decía, no os regocijéis porque los demonios son reprendidos y atados en su nombre. Regocijaos porque vuestro nombre está escrito en los cielos. ¿Por qué he de desanimarme? Yo no soy menos salvo hoy que cuando yo estaba predicando sobre salvación. De hecho, la salvación está ahora más cerca de mí que cuando creí. Él no recibió su identidad por el ministerio. No era que él estaba trabajando para una identidad en el ministerio. Él estaba predicando desde una identidad en el ministerio. Él decía, no hay cosa más grandiosa en todo el universo que ser un creyente. Esa fue su identidad. ¿Está usted tratando de recibir una identidad por el ministerio, de las altas y bajas, del éxito y de los fallos y cómo usted lo hace? Si las cosas van bien, estoy haciendo bien. Entonces estoy haciendo bien. O realmente es que usted se regocija en el hecho de que usted es salvado. Usted no es menos salvado en los buenos días que en los días difíciles. Esto es lo que quiero hacer. Quiero que veamos dos aspectos de su vida para que nos desafíen. Primero, quiero ver su cosmovisión de predicar en el Espíritu Santo. Cuando él decía sobre la iglesia moderna, la mayor enfermedad es que los líderes comienzan a criticar este libro. Comienzan a criticar la Biblia, a no aceptarla como autoridad, a negar los aspectos de sus enseñanzas, no creen en el Nuevo Testamento, hacen del Señor un mero hombre, niegan su nacimiento virginal, el poder del Espíritu Santo, reducen la Biblia a un libro de éticas y morales. Esa es la razón por la cual la iglesia está como está. La iglesia se ha revelado en su doctrina y en su creencia y han establecido la sabiduría de los hombres en vez de la de Dios. Ya están los predicadores llenos del Espíritu Santo. ¿Están cultivándolo? ¿Cuáles son sus grados? Esta es la receta del doctor. Este es el problema. Ya no creen en la palabra ni en el Espíritu. Por favor, únanlos. Y esto es lo que él dice. Lo que ustedes necesitan es predicación expositiva y predicación ungida. Es tomar la palabra en serio. Asegúrese de lo que usted está predicando, lo que usted está diciendo, viene y sale de la Biblia, siempre de la Biblia. Este es el origen. Él practicó la predicación expositiva en aquellos días.
que se había perdido, y ahora él recubre su ministerio. De modo que la gente no solamente viera la necesidad de ellos, sino también la belleza de ella, la majestad de la palabra. Y esto es lo que él dice. Esto es lo que necesitamos en la predicación expositiva. Necesitamos la regla de oro de predicación, que sea honesto con el texto. A este punto hay una regla de oro, una regla áurea, una demanda absoluta, es la honestidad. Necesitamos ser honestos con el texto. Lo que quiero decir con esto es, no vaya al texto solamente para extraer una idea que le interesa y luego tratar con ella a usted mismo. Eso es ser deshonesto con el texto. Somos mayordomos. Usted es mayordomo del texto. Usted no tiene que... es la palabra de Dios. Usted no tiene que falsificarla. Es espíritu y vida. Proclámela en una voz. Hágala que domine a todos. Pero eso es solo parte. Él le diría a la gente, paso la mitad de mi tiempo de cómo estudiar doctrina y la otra mitad diciéndole no es suficiente. Porque si usted prepara el sermón de esta manera, usted solamente ha llegado a la mitad. Es como Elías preparando la madera para el sacrificio. Ahora necesita el fuego que caiga. Solo Dios puede hacer esto. Él creía que la gente quería predicación suplemente con drama o la música porque nunca habían escuchado predicación ungida por el Espíritu Santo. Esto es lo que él dice. Sin el Espíritu, un predicador solamente está leyendo sus notas, solamente repitiendo palabras, confiando en oratoria pública. Y todo el mundo sabía la diferencia inmediatamente. Jay Packer primeramente escuchó a Lloyd Jones predicar cuando tenía 22 años de edad como un estudiante en Londres, y él describe su primer encuentro en la capilla de Westminster con Lloyd Jones. El predicador era un hombre pequeño, tenía una cabeza grande, evidentemente cabello fino, vistiendo impecablemente. Y esa fue su primera impresión de Lloyd Jones. Las luces del auditorio se apagaron y entonces comenzó un sermón de 45 minutos. Un sermón que me dejó impactado, que era especial, era simple, claro, directo al grano, de hombre a hombre, era expositivo, era evangelístico en la gran escala, era sobre el orden magnético y la compasión, un mensaje de Dios que la gente necesitaba, trabajando sobre la gracia salvífica de Dios, y luego entonces fue persuasivo, pidiendo a las almas necesitadas que vengan a Cristo. No fue solamente una historia, pero la hizo maravillosamente nueva. Salí lleno de asombro, con el sentido más vivido de la grandeza de Dios como nunca jamás había visto. Packer dijo, este es su legado. Nunca he escuchado a otro predicador con tanto de Dios sobre él. Él salió con un sentido mayor de Dios. Lloyd Jones decía, usted no puede presagiar, prever el movimiento del Espíritu en la predicación. Él decía que el púlpito era el lugar más romántico en el planeta, porque usted nunca sabría lo que va a ser. Usted no podía prever lo que iba a suceder. Esto es lo que él dice. El lugar más romántico en la tierra es el púlpito. Siempre subo domingo tras domingo y no sé lo que va a suceder. Confieso que algunas veces vengo esperando nada y el poder es dado. Algunas veces creo que va a ser tremenda predicación y luego no hay ningún poder en él. Gracias a Dios que Dios es así. Yo hago mi obra, pero Él es quien controla el abastecimiento y el poder, y Él lo infuye.
una de mis citas favoritas es sobre una mujer que escuchó al doctor predicar frecuentemente y ella describe elocuentemente. Es como dice, es como venía una paz tan grande y usted era acogida por la presencia de Dios. Y algunas veces ella decía, oh, el doctor está predicando solo asuntos suyos. ¿Saben lo estimulante que era que también Lloyd Jones le sucedía eso? Usted no sabía lo que va a suceder. Alguna vez la predicación parecía como que es sobre el afán y algunas veces como que fluye. Dios está haciendo esto. Lloyd Jones decía, el impacto del Espíritu Santo tiene que hacer un impacto en el predicador primero. Claridad de pensamiento, claridad de comunicación, que la confianza y la autoridad y que recordar que el poder no es de ti, sino que fluya a través del poder de todo tu cuerpo. Ese sentido de gozo indescriptible. Me gusta ponerlo de esta manera. No sé nada en la tierra que sea comparable a este sentimiento. Que no es usted quien está predicando. Usted está mirándose a sí mismo y usted se sorprende. No es por su esfuerzo. Usted sencillamente es el instrumento, el canal, el vehículo que el Espíritu está usando. Y aún así usted mismo se goza por la libertad del Espíritu que impacta. ¿Qué idiota no quisiera algo como este? Ya, cité a otro que dijo lo mismo. Él luego describe el impacto que hacía en la gente. Y ellos podían decir la diferencia inmediatamente. Ellos eran convencidos, eran movidos, eran convencidos de pecado. Otros miraban al cielo y decían, cualquier cosa podría pasar a cualquiera de ellos. Como resultado, comenzaban a deleitarse en las cosas de Dios y querían más y más. Ellos no querían que terminara. Decían, lo que sucedía era que comenzaban como el juicio sobre la actuación. Bueno, me gusta esta ilustración y luego finalmente dejaban de ser el jurado para ser juzgados por Dios y se daban cuenta que estaban frente a la presencia de Dios y en vez de comenzar a decir ¿cómo está haciendo el predicador? Decían ¿cómo estoy haciendo yo frente a la palabra de Dios? El proceso de buscar el poder del Espíritu Santo. No separe la palabra del Espíritu. El Espíritu, el orar por ungimiento comienza en el estudio, comienza en la preparación. La urgencia, Él nos estimula a buscar el poder del Espíritu como la cosa suprema, aún en el estudio. Contentarnos no con nada más. Siempre hay un peligro cuando usted pone su fe en la preparación. Ponga su fe en el sermón y no en el sermón y no en el Espíritu. Me gustaría decir más, pero quiero decir algo rápidamente. Lo que él creía que la predicación que Dios bendecía, él era un evangelista, era un hombre de oración según su esposa y luego un evangelista. Lo que él hacía era que el tipo de predicación que Dios bendice no es la predicación que trata de arrastrar la conciencia, como el caso de usted trata de despertarla, usted trata de mostrar el pecado que hay en ellos, usted trata de mostrar la grandeza de Dios, usted está predicando en una manera que levante en vez de que suavice, como el caso de las predicaciones de Joel Osteen. El mover en el Espíritu. ¿Qué es eso? Si hay predicación en la carne, algunas veces estoy afanándome y tratando de predicar en el Espíritu y no lo logro, pero el poder no viene de mí, el poder viene de Dios. Lo mismo sucede con orar en el Espíritu. Él decía, los dos lugares más románticos en la tierra es el púlpito y la habitación de oración. ¿Tiene usted devoción hacia ministrar la palabra y la oración?
Is this the most exciting place for you? Este es el momento más emocionante para usted, la comunión con Dios. La diferencia entre orar en la carne y orar en el Espíritu es esta. La oración en el reino o en el poder de la carne es confiar en la habilidad humana y en su propio esfuerzo. Usted puede afanarse en concentrarse y su mente divaga. Difícil de unir sus pensamientos y luego usted comienza a descansar en el esfuerzo humano, cuán bien oramos, cuán bien predicamos, usted confía en la dicción, en el volumen, o es el Espíritu que lo hace. En la carne estamos haciendo, nosotros llevamos nosotros mismos, nosotros empujamos. Pero esto es lo que él dice, sabemos a lo que se parece sentirse muerto en la oración. Nada que decir, tratando de esforzar nosotros mismos, es porque no estamos orando en el Espíritu. El Espíritu es espíritu de vida y en verdad. Y lo primero que Él siempre hace es hacer todo viviente y vital. Y la gran diferencia en el mundo entre la vida producida por el Espíritu es la oración. Y lo que produce la gente tratando de trabajar por sí mismos, sonar elocuentes en su oración es totalmente diferente. Ahora, la mejor manera que yo puedo describir mejor esto es que mi esposa y yo fuimos a correr en bicicleta y comenzamos la primera parte del camino y yo no sabía, algunas veces sentía que se ponía más difícil y comenzaba y no sabía cuán inclinada era el camino y de regreso yo no podía creer cuán fácil se sentía. Yo podría hacer esto todo el día, bajando la cuesta. Ahora en el declive, me preguntaba, ¿todavía estoy pedaleando? Me encanta mucho más que la subida. Esa es la diferencia entre predicar en la oración, que usted siente que usted se está afanando por sus propios esfuerzos, pero la diferencia con orar en el Espíritu, que es el mismo Dios que habla. Él es quien está llevando esto, Él es quien me da las palabras. Miren lo que dice. 3 pasos, Él dice. Primero lo que necesitamos hacer es que necesitamos admitir nuestra inhabilidad de orar. No sabemos cómo orar como conviene. No confíe en sus propias habilidades. No confíe en su propia habilidad. Comience con el reconocimiento de que en la actividad del Espíritu y que el poder de la carne no aprovecha para nada. La sequedad, la sequía y nuestras dificultades, que podamos primero confesar nuestra deficiencia, porque la carne para nada aprovecha. No descansar en mi habilidad para predicar. Luego él dice, una vez que aparece el Espíritu, lo que usted hace es que usted disfruta la oración como comunión con Dios primero. Usted no se apresura para decir nada. Solamente estar en la presencia de Dios significa y es más que cualquier cosa que usted pueda decir. Ahora usted está en la comunión. Y luego entonces el compartir, el recibir y el dar. Ya no está usted trabajando por sí mismo, forzando la situación. Usted no está tratando de hacer una comunicación con alguien que usted no conoce. El espíritu de adopción ahora le ha traído a la presencia de Dios y llega a ser un acto de comunión y confraternidad viviente, vibrante y de vida. ¿No ha usted experimentado esto? Que usted está en su sala tratando de orar y dice, yo no puedo hacer eso, y de repente la sala se convierte en el salón de Dios, en la presencia de Dios. No te apresures a decir cosas cuando estás allí. No trate de tener esta familiaridad. La conciencia de su presencia es mucho más importante que cualquier otra cosa que usted pueda decir. Luego, cuando usted admite su inhabilidad para orar y usted comienza a disfrutar la comunión con Dios, entonces usted comienza el rogar con denuedo. Usted usa la palabra de Dios, todos los argumentos de Dios, todas las promesas de Dios, usted las trae a la presencia de Dios, una manera de despertar y de admiración. Yo puedo orar por grandes cosas porque ya te conozco, y esto es lo que él dice.
No reclame, no demande. Solamente permita que sus peticiones sean conocidas delante de Él. Dios va a entender. Ore urgentemente, ruegue a Dios, use los argumentos y las promesas, pero nunca demande. No se ponga en la posición de decir, si solamente haríamos esto, entonces esto debe suceder. Dios es el Señor soberano. Estas cosas están más allá, sobrepasan nuestro entendimiento. No es la terminología, no es el clamar. No permita que eso entre a su vocabulario. Ahora, Lloyd Jones creía tanto en la oración que él dijo que la manera más rápida para apagar el espíritu es no obedeciendo el impulso de orar. ¿Saben por qué? Él decía, tu carne no te va a pedir que ores. El diablo no te va a pedir que ores. Es el espíritu. Valora esas alertas del espíritu. Esto no es algo que, como decir, es otro punto en el manuscrito, en mi bosquejo. Es tan personal. Un día cuando yo estaba haciendo la obra doctrinal en el seminario Southern Baptist, estaba trabajando en horas de la noche en la tienda postal. No dormía suficiente. Cuando regresaba a casa a las 4:30 de la madrugada, estaba tratando por mantenerme despierto y me sentía pesado y no importa cuánto que usted trataba, subía la música, algunas veces hasta me daba golpes en la cara porque me estaba quedando dormido. Y lo próximo que usted sabe es que me levanté en el garaje de mi casa. No tengo idea de cómo llegué a mi casa. Entré a mi casa y normalmente eran las 4:30 de la mañana. Mi esposa estaba durmiendo y ella por lo general ya sabe, se da cuenta cuando llego y se echa a un lado en la cama. Y todo parecía tan surreal. Y mi esposa allí, como si nada estuviera sucediendo, hola, ¿cómo estás? Y decía, ¿cómo te fue manejando? Y yo decía, bueno, me estaba durmiendo en el camino y no sé cómo logré llegar aquí. Ella dijo, sí, yo sé cómo. Y yo le decía, ok, ¿qué está sucediendo? Ahora parece que mi esposa es más sabia que todo el mundo. Como a las 4:30, yo sentí que el Señor me levantó y sentí esta presión intensa de orar y miré la hora y normalmente sé que es la hora en que comienzas a manejar de regreso a casa y comencé a orar por ti. Estoy vivo porque ella no permitió que el espíritu se apagara. ¿Usted valora estas alertas del Espíritu en su ministerio? Usted cree que usted no puede hacer esto por usted mismo. Yo te necesito todo el tiempo. No tiene que ser esta oración masiva, larga de oración, pero sino a través de todo el día, mantenerse en conexión, en comunicación con el Espíritu. Señor, yo soy tuyo. Siempre que me alertes, yo voy a dejar de hacer cualquier cosa y voy a obedecer porque te necesito. De esta manera. Vamos a orar. Padre, te pido que como resultado de esta conferencia, que las vidas de oración cambien, que den un giro, que en vez de ser un valle de huesos secos, y como parece ser, es porque hemos tratado de hacerlo por nosotros mismos.
pero que podamos hacerlo en el poder del Would it Espíritu. be that people would come away from ¿Qué this pasaría si conference la gente pudiese and regresarse people de in estas the pew would say, conferencias "What's different? y la gente en What's los different? bancos There's dijera, something ¿qué hay different de here." diferencia? Hay algo diferente aquí. I pray that pastors and Oro que los wives and pastores y ministry sus esposas y leaders los would ministerios y have los líderes a tengan thicker skin for criticism, una piel because más they're saying, gruesa "I'd rather por have la the presence of crítica, the que puedan decir, Spirit, prefiero mejor tener even la if it presencia del means Espíritu, aun si esto presence of significa criticism." la presencia de la crítica. Lord, would you Señor, sear this into us, tú pudieras, por favor, that we would not impactarnos con esto, de que no nos atrevamos a separar doctrine and life. la luz del calor, la doctrina de la vida, la palabra del Espíritu. En el nombre de Jesús, amén.